Bueno, pues vamos a ver si se conecta alguien. Vamos a esperar a ver si hay algunas personas que se lleguen a conectar en esta vía, solo para informar de que, pues bueno, sufrí un accidente automovilístico y pues no puedo levantarme, no puedo caminar por el momento. Y pues bueno, vamos a esperar si se conecta algunas personas. Espero que sí, pero pues bueno, hasta el momento no hay algunas personas. Ahora sí hay algunas personas y pues quería comentarles de que pues bueno, no van a haber videos durante pues 15 días prácticamente, porque pues hasta que yo me recupere no puedo levantarme realmente. Y pues mis brazos, bueno, mi brazo izquierdo nada más está lastimado, el derecho pues está normal, pero pues el izquierdo, mis rodillas, mis tobillos están lastimados. Y pues bueno, solo quería comentarles eso. Sí estoy bien dentro de lo que cabe, sí estoy bien, pero pues bueno, eh, eh, pues bueno, había una calle pues que tenía su alto guardado, prácticamente está tapado el alto y no sabía, como yo no sé las calles de lo que viene siendo Tecash, yo pasé pues pensando que tenía preferencia y todo, y pues un coche me impactó a mí y a mi amigo. Y pues bueno, gracias a Dios estoy bien. Recibí un golpe en la cabeza, pero pues gracias al casco me salvó. O sea, realmente yo me impacté en la escarpa, directamente en la cabeza, pero pues bueno, gracias a la protección del casco pues me salvó realmente y no pasó a mayores. Solo sentí un golpe como si me hubiesen golpeado con la nieve seca. Y pues bueno, y también al mismo tiempo pues se aprovecharon de mí, se podría decir, porque pues bueno, aprovecharon de que pues no había señal aquí en Oshkoshka, ni en Tecash, creo que ni en todo el estado, o es a nivel nacional. No había señal y no había manera de comunicarme con mis padres, no había manera de comunicarme con alguien cercano. Y a la persona que nos impactó, dijo que los faros de luz costaban 1500, que se dañaron y que me iban y bueno, y me cobró 5000 pesos. Y ahora que me mandaron la foto de qué le pasó al coche, no le pasó prácticamente nada, solo la parte de adelante se raspó y se levantó un poco, pero los faros no le pasó absolutamente nada. Sin embargo, me cobró lo que viene siendo 5000 pesos. Y pues es algo injusto, pero pues bueno, no se puede hacer nada más porque en ese momento pues no había nadie que me ayude y todo eso. Y pues Roberto, no se puede porque ya firmé de conformidad, porque como no había pues nadie que me diga, ¿sabes qué? No le pasó tantas cosas al coche. Y pues bueno, no se puede hacer nada más. Y pues era lo único que quería comentarles, de que pues iba incluso este sábado a grabar en la televisora lo que viene siendo las otras cápsulas en Maya. No sé si han visto las cápsulas en Maya. Eh, pues como les decía, realmente, pues bueno, como les decía, de las experiencias se aprenden. Y pues bueno, gasté prácticamente todos mis ahorros que tenía. Y pues con mi moto pues prácticamente quedó eh, inservible, se podría decir. Y pues bueno, como decía, ¿no? Lo material no es lo de menos, pero pues bueno, espero ya caminar pronto, recuperarme pronto y para volver con los videos. De hecho, iba a ir a grabar el día de mañana una leyenda en maya del cenote de Maní, pero pues por algo pasan las cosas, ¿no? Y pues bueno, solo eso quería comentarles y pues les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por su apoyo y espero que se encuentren bien. Les deseo lo mejor, les deseo mucha salud y nos vemos hasta la próxima. Y pues ya me voy a descansar, solo quería dejarles a conocer esto
para que pues ustedes también sepan pues como les decía, vamos a bueno, como les decía, vamos a seguir con los videos, pero pues vamos a dar un pequeño descanso hasta que me recupere bien, y pues espero volver pronto. Y pues por mientras solo les compartiré por aquí lo que ya grabamos en la televisión. Solo me quedan como 3 cápsulas más ya grabadas, porque de hecho esta semana iba a ir a grabar. Pero pues bueno, por algo pasan las cosas y pues nos vemos. Malo, Cananta va. Bueno, cuídate.